Presentar en pocas palabras a Daniel Tubau es algo complejo. Ya nos ha visitado, ya le conocéis en Ágora, para compartir con nosotros alguna de las recetas de los clásicos para acercarnos a la felicidad y también para desmontar alguno de ellos. En su blog se define como diletante, un aficionado a las artes y también alguien que cultiva un campo del saber. Escribe historias de terror, es guionista, ha coordinado series de televisión, le gusta la mitología, le gusta China. Y, por supuesto, es un filósofo que se identifica, como ya sabéis, dentro de la corriente escéptica. Por eso me propuso abrir una zona de investigación crítica en Ágora y no lo dudé ni un segundo. Os va a enamorar, prometido. Vamos a tratar todo esto con pelis y, por supuesto, con teorías filosóficas. ¿Qué más le podemos pedir a la vida un sábado a las 4 de la madrugada? Skepsis, atrévete a dudar. Con Daniel Tubau. Tendríais que ver a Daniel Tubau ahora mismo, cómo está asintiendo con la cabeza, disfrutando de su propia sintonía. ¡Qué sugerente! ¿Qué es esto? Pues esto es de Clara Rockmore y es una música que está tocada con ese instrumento que se toca con las manos, moviendo las manos, que se llama Theremin. Y esto es, en los años 20 pues se inventó esta cosa asombrosa que no ves instrumento, mueve las manos y con eso va tocando la sintonía. Es el vals sentimental de Tchaikovsky, tocado al Theremin. Muy sugerente y sobre todo ideal para esta sección que tú has denominado, has llamado con una palabra griega que vas a compartir con nosotros. Skepsis, que es una palabra griega que significa seguir investigando, seguir buscando, y fíjate que en sus derivados modernos, skeptomai significa pensar. Fantástico. Eso que recordábamos de la corriente escéptica y que recordaremos en unos programas, de suspender el juicio, de no ser dogmáticos y de dudar mucho. Vamos con lo de hoy, que es embriagador. Vamos al lío, sin miramientos. Este es un mensaje para los oyentes, a ver si reconocéis la peli. A principios del siglo XXI, la Tyrell Corporation desarrolló un nuevo tipo de robot llamado Nexus, un ser virtualmente idéntico al hombre y conocido como replicante. Los replicantes Nexus 6 eran superiores en fuerza y agilidad y al menos iguales en inteligencia a los ingenieros de genética que los crearon. Vaya comienzo, ¿eh? No había otro posible. Androides, ciencia ficción. Escucha, o no tan ciencia ficción, ¿eh? Pues sí, porque vivimos en el futuro, ¿no? Como decía Radio Futura, el futuro ya está aquí y vivimos en eso que los escritores de ciencia ficción contaban que algún día pasaría, pues está pasando ahora, ¿no? Y bueno, pues esto es para la película Blade Runner, para preguntarnos esto que es si la inteligencia artificial es inteligente. Bueno, pues presentábamos la peli Blade Runner y vamos a escuchar otro momento de la peli. Fueron diseñados como copias de seres humanos en todos los sentidos, excepto en sus emociones. Pero los diseñadores creen que al cabo de unos años pueden desarrollar sus propias respuestas emocionales. Odio, amor, miedo, cólera, envidia. Por eso les dotaron con un dispositivo de seguridad. ¿Cuál es? 4 años de vida. 4 años de vida. Sí, a primera vista ya se ve, lo recordarán los oyentes que hayan visto la película, y si no se lo cuento a quien no la haya visto, que estos androides son indistinguibles completamente de nosotros, incluso aunque los destripemos no se puede saber si es un humano o es un robot, y entonces les someten, para detectarlos, porque es un cazador de androides que los tiene que eliminar, les somete a un test que se llama el test Voigt-Kampff. Ese cazador de replicantes es Harrison Ford, que en la peli es Deckard, que es el cazador de los androides. Así es. Y entonces, bueno, pues le somete a una prueba de preguntas, porque lo que quiere es una respuesta fisiológica, que por ejemplo se dilaten las pupilas, suden, porque no hay otra manera de distinguirlos, ¿no? En esa prueba le van haciendo esas preguntas hasta que haya una reacción más o menos incontrolable del androide, ¿no? Y el test lo inventó el creador de la novela, que se llama Philip K. Dick, que la novela se llama Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Es en lo que estaba basada la peli Blade Runner, en este texto. Es, exactamente, porque dice, bueno, los androides, pues para dormirse, igual que nosotros contamos ovejas, pues ellos contarán ovejas, pero eléctricas, ¿no? Oye, ¿qué tiene que ver todo esto con el test que hacían en la peli, que lo vamos a escuchar ahora, sobre animales? Bueno, porque lo que piensan es que lo que les falta a los androides y donde se les puede detectar es en la falta de empatía, y en la falta de empatía en especial con los animales. Qué curioso, vamos a escucharlo. Mira hacia abajo y ve un galápago que se arrastra hacia usted. ¿Un galápago? ¿Qué es eso?
¿Sabe lo que es una tortuga? Claro. Pues lo mismo. Nunca he visto una tortuga. Pero le comprendo a usted. Se agacha usted y pone el galápago patas arriba, León. ¿Se inventa esas preguntas, señor Holden, o se las dan escritas? El galápago yace sobre su espalda con el estómago cociéndose al sol y moviendo las patas para darse la vuelta, pero sin su ayuda no puede. Y usted no le ayuda. ¿Qué quiere decir que no le ayudo? Quiere decir que no le ayuda. Solo son preguntas, León. Bueno, esta prueba que vemos aquí en la película Blade Runner, que inventó Philip K. Dick, en realidad es una adaptación de la prueba que se llama el test de Turing, que inventó el gran matemático y pionero de la inteligencia artificial Alan Turing. Imagínate, un cerebro eléctrico, una computadora digital. ¿Una computadora digital? Alan Turing escribió un artículo que se considera mítico, que se llama Maquinaria computacional e inteligencia, y ahí se hacía una pregunta: ¿cómo podemos saber que un ordenador piensa y que no simplemente está manejando o combinando información sin más? Y entonces se examina muchas posibles respuestas para distinguir la inteligencia y la conciencia de los seres humanos de las máquinas, ¿no? Veamos cuáles son algunas de esas respuestas, Daniel. Muy bien, pues mira, la primera es la de Dios. Dios nos ha dado inteligencia, nos ha dado conciencia a los seres humanos y no se la ha dado a los androides. Bien. La segunda, que hubiese algo paranormal en la inteligencia, que las máquinas no tienen esa cosa paranormal. Tercera, otra es la conciencia misma, ¿no? Las máquinas hacen cálculos, pero no tienen conciencia. Turing examina la hipótesis de que existe, por ejemplo, una conciencia cósmica. Se supone que tenemos una especie de aparato muy complejo como un sintonizador de radio. Igual que sintonizamos la radio, igual que escuchamos en nuestra casa la radio, pues escuchamos la conciencia universal que va por el cosmos y nuestro cerebro la capta y por eso tenemos conciencia. Y según esto, pues en principio parecería que las máquinas no son capaces de sintonizar esa emisión de conciencia cósmica, por ejemplo, ¿no? De conectarse al universo, que es algo que se dice mucho actualmente. Muchos coaches hablan de esto, de somos parte del universo y percibimos todo y somos parte del todo. Aquí hay mucha filosofía, pero bueno, sigamos con esas respuestas de Turing. Porque Turing a esa no le presta demasiada atención a esa teoría. Dice, bueno, no lo puedo descartar, tampoco puedo descartar ni lo paranormal, ni lo de Dios, ni nada parecido. Pero claro, son sugerentes, hipótesis sugerentes, pero tampoco nos dan una manera de ponerlo a prueba, ¿no? Es un brindis al sol, lo que Platón llamaba filosofía astuta y escapista, decía Platón. Una explicación que consiste en inventar algo que soluciona todo, que lo podemos creer o no creer, pero que bueno, no podemos saber ponerlo a prueba de ninguna manera. Ya hablaremos de las filosofías escapistas en otro momento. Ya hablaremos, lo dejo apuntado porque además me has chivado que en esas filosofías escapistas vamos a tener algún superhéroe, así que siempre apetece hablar de superhéroes y de filosofía. Bueno, entonces, Daniel, ¿existirían otras explicaciones de por qué no piensan las máquinas? Sí, Alan Turing entonces se fija en la que realmente le parece más potente, que es lo que se llama el argumento de Lady Lovelace. Lady Lovelace era la sobrina de Lord Byron, el famoso poeta romántico, y es una pionera también de la inteligencia artificial, de los computadores. Y ella, en 1844, examinó una máquina que se llama la máquina analítica, que muchos dicen que es el primer computador, creada por Charles Babbage, y dijo: la máquina analítica no tiene la pretensión de originar nada. Puede hacer lo que sepamos ordenarle que ejecute. El argumento de Lady Lovelace nos dice, en definitiva, que los ordenadores lo único que hacen es llevar a cabo procesos mecánicos, combinaciones de la información que nosotros hemos puesto en ellos. Pero que a eso, dicen, no se lo puede llamar pensamiento, es simplemente combinación, ¿no? Yo tengo la sensación, Daniel, de que ese argumento de Lady Lovelace tal vez sea el que más se repita hoy día. Sí, es sin duda el más popular entre quienes niegan que las máquinas puedan pensar. Siempre dicen, bueno, pues sí, hacen combinaciones, mezclan una cosa, un dato y otro dato, pero no piensan. ¿Y a Turing qué le parecía todo esto? Sospecho que igual no le convencía del todo. Pues no le convencía mucho, y además Turing admite, dice, es un argumento poderoso, pero él piensa que a lo mejor llegará un momento en que las máquinas podrían hacer cosas que están más allá de lo que les hemos programado, que por sí mismas decidieran hacer algo, ¿no? Y entonces propuso una famosa prueba que se llama el juego de imitación para distinguir a una máquina de un humano, que es lo que hemos visto en Blade Runner. Es lo que acabábamos de escuchar con los replicantes de esa peli de Blade Runner. Eso es. Entonces, para entender a qué se refería Turing, vamos a viajar en el tiempo y nos vamos a encontrar con Descartes. Perfecto, con Renato Descartes. Vamos allá. Bueno, ya estamos aquí, Daniel, en 1600. En 1600. Con la duda de Descartes, de la que no salía nunca y en la que igual sigue. Y fíjate que Descartes decía, dubito, ergo cogito. Dudo, luego pienso, ergo sum.
luego soy. O sea que la duda está primero para llegar a la certeza de Descartes, ¿no? La duda para llegar a la certeza. Exactamente, ¿no? Bueno, pues Descartes tenía una opinión muy curiosa acerca de los animales. Él comparaba a los animales con máquinas y decía que los animales ni tenían sentimientos, ni tenían pensamientos, ni tenían conciencia. No entendían lo que hacían, sino que simplemente tenían respuestas mecánicas que le funcionaban para relacionarse con el mundo, ¿no? Y estaban programados, los animales, por la naturaleza o por Dios. Parecen muy semejantes a los humanos, pero son máquinas orgánicas, como los Nexus 6 de Madre Blade mía, Runner, ¿no? madre mía. Y así, incluso cuando un animal se queja o gime, simplemente se trata de un chirrido de la maquinaria. No niego el movimiento en los animales, pero niego que sientan como nosotros. Los gritos que dan cuando se les golpea no son quejas, sino movimientos de resortes. Hay que decir, pongamos contexto, que estamos en el siglo XVII, porque hoy día esto ya suena un tanto insensible. Pues sí, la verdad es que suena bastante insensible pensar que los animales no sufren y que solo chirrían, ¿no? Parece que la idea la tomó de un español, de Gómez Pereira, que dice eso en un libro anterior a Descartes que se llama La Antoniana Margarita, publicado en 1554. Los animales brutos ni sienten, ni entienden, ni recuerdan, ni realizan nada de esto. Sin embargo, se mueven, igual que los relojes y muchos otros instrumentos mecánicos se mueven. Ahora bien, si los animales son máquinas, supongamos esto, según Gómez Pereira y Descartes, el paso siguiente es pensar que nosotros los humanos somos animales, luego entonces... Somos máquinas, ese silogismo filosófico. Parece lógico, ¿no? Entonces ese paso lo dio el barón de la Métrie, que en 1747 publicó un libro que se llama El hombre máquina, y ahí dice que, efectivamente, los seres humanos también somos máquinas. Así que desde este punto de vista, los animales, los humanos, las máquinas, todos pertenecemos a una misma especie. ¿Cuál es esa? Los procesadores de información. Procesamos información, recibimos información y actuamos en consecuencia. Fíjate que hay otro grande de la inteligencia artificial, dos grandes, Marvin Minsky o Daniel Dennett, que comparan, decían que un termostato que regula el calor de una habitación y que según cómo está la habitación echa más aire frío o más aire caliente, sí. Dice, eso ya es, en cierta manera, pensar, porque recibe información y reacciona ante esa información. Así que un termostato puede ser un ser pensante. Esto suena un poco inquietante porque puede que los seres humanos fuésemos termostatos en algún momento de la historia, ¿no? Okay. Es un termostato evolucionado, ¿no? Evolucionado, sí, como los Pokémon. Millones de años, ¿no? Así, sí. ¿no? Ahora somos lo que somos, ¿no? Oye, pero volvamos a Alan Turing. ¿Cómo ve él todo esto de los termostatos? Pues sí, él dice que todos los ataques que se hacen a la inteligencia y a la conciencia de las máquinas siempre proponen como explicaciones que son difíciles de poner a prueba, en definitiva, sea la de Dios, sea la de que hacen combinaciones, sea lo que sea. Y entonces dice, mira, ya no voy a gastar mis energías en definir qué es la inteligencia, no creo que se pueda definir, creo que nadie la puede definir, y dejo esa pregunta sin respuesta. Ahí os quedáis. Y entonces, ¿cómo responde a la pregunta de si piensan o no las máquinas? Que es lo que nos ocupa hoy, Daniel. Claro, pues decide proponer otra pregunta y dice... lo voy a contar esto con una anécdota personal. Fíjate, yo estudié filosofía en la Universidad Complutense de Madrid en los años 90 y tuve la suerte de tener una asignatura que me encantaba, pionera total, que se llamaba Mentes y Máquinas, ¿no? Y allí usábamos los primeros ordenadores, estos de Mac, que era una caja así cuadrada que no parecía que eso pudiese hacer nada, y ahí descubrimos los algoritmos, reflexionábamos acerca de qué es pensar, qué es la inteligencia. Ahí hice en esa asignatura una investigación sobre la inteligencia de las máquinas, que tenía un título un poco rimbombante, ¿no? Que era Semántica y Sintaxis en Inteligencia Artificial, ¿no? ¿Qué era esto? ¿Qué era esto, no? Claro, pues esto es que se dice que la sintaxis es, pues, combinar los datos, las palabras, etcétera, ¿no? Lo que sabemos que es la sintaxis. Y dicen, el argumento que vimos antes, los ordenadores lo que hacen es sintaxis, combinan cosas. Y la semántica es el significado. Nosotros, los seres humanos, sí que accedemos al significado. Bueno, pues hice ese trabajo sobre semántica y sintaxis. Las máquinas solo manejan símbolos y nosotros, sin embargo, vamos al significado, ¿no? Bueno, decir que unos hacen semántica y otros en sintaxis tampoco nos dice nada, son como las explicaciones de Dios, paranormales, etcétera. Y entonces, en aquella época, en los 90, cuando yo estudiaba esta asignatura, se ponían ejemplos y decían, bueno, ya, las máquinas, pues sí, parece que son muy buenas y tal, pero hay ciertas cosas que nunca van a hacer. Cosas que no van a hacer, ganar al campeón mundial de ajedrez. Bueno, pues pocos años después ya lo ganaron. ¿Te acuerdas Kasparov que perdió contra Deep Blue? ¿Se llamaba? Deep Blue, exactamente, ¿no? La inteligencia de IBM, aquello fue un acontecimiento internacional, ¿eh? Sí, sí, en el 97 le venció y a partir de hoy en día ningún campeón mundial de ajedrez vencería una buena máquina. Desde luego. O sea que fíjate, ¿no? Madre mía, oye, qué interesante que la Universidad Complutense ya
te diese opción a desarrollar todos estos trabajos tan pioneros, Daniel, Pues sí, que hoy traes aquí. Realmente no, yo los algoritmos la primera vez que lo oía decía, ¿esto qué diablos es? ¿No? Y hoy en día pues estamos hablando todo el rato de algoritmos, ¿no? Bueno, pues todas estas cosas de que las máquinas no podían hacer han ido pasando los años desde los años 90 y han empezado a hacerlas. Han escrito poemas, han hecho imágenes, han hecho todas esas cosas que se pensaba que no podían hacer de ninguna manera. ¿Ese es el ensayo que escribió? ¿Cómo se titula? El juego de la imitación. Sí, trata sobre eso. ¿Quiere jugar? ¿Jugar? Es un juego. Una especie de test para determinar si algo es una máquina o un ser humano. ¿Cómo se juega? Hay un juez y un sujeto. El juez hace preguntas y, dependiendo de las respuestas del sujeto, determina con quién habla o con qué está hablando. Bueno, es un fragmento de nuevo de la peli Descifrando Enigma. ¿Qué es esto y cómo se relaciona con lo último que estábamos comentando, Daniel? Pues esto es el test que proponía Turing. Precisamente la película trata de la vida de Turing y entonces él dice, bueno, no podemos definir lo que es la inteligencia, pero podemos poner un test para ver si una persona que no ve con quién está hablando puede distinguir si es una máquina o es un ser humano. Ese es el test de Turing en el que se basa el de Blade Runner que hemos visto con los robots. Qué bueno. ¿Puede llegar un momento en el que la persona que está haciendo la prueba no logre descubrir, Daniel, si está hablando con un ordenador o con una persona? Exactamente, eso es lo que parece que sucede ya en Blade Runner, no se puede saber, y buscan respuestas fisiológicas para ver si sienten o no sienten como los humanos, pero ya pensar, pues claramente piensan igual, ¿no? También puede ocurrir que la máquina sea indistinguible, ¿no? Como veíamos con los replicantes de Blade Runner. Efectivamente, si tenemos esa máquina, porque ahora decimos, no, veo los cables, bueno, sí, pero cuando no vean los cables sea una máquina orgánica, pues entonces, y actúe exactamente igual que nosotros, piensa o no piensa, no lo sabemos. También si nos destripamos a nosotros vemos que tenemos un montón de venas, de nervios, de neuronas, etcétera, y bueno, pues será casi imposible distinguir el humano de la máquina, y ahí lo deja Turing. Dice, yo no diré lo que es la inteligencia, pero quizás suceda eso, ¿no? Ya, parece que ese juego de imitación de Turing se quedaría algo corto, no parecería suficiente a medida que va avanzando la ciencia, Daniel, ¿no? Bueno, este ha sido el primer encuentro con un tema muy complejo que dejamos ahí, ahora mismo lo posamos para los oyentes, el de las máquinas, el de la inteligencia artificial, pero me decías tú que querías añadir algo antes de despedirnos. Sí, quería añadir dos breves epílogos. Uno de ellos es el de Turing, el propio Turing, Alan Turing, este gran pionero. Si nos fijamos en la marca de Apple, ¿no?, la manzana mordida de Apple, los ordenadores, podemos pensar que esto tiene relación con Turing, porque resulta que Turing fue condenado por homosexual en Gran Bretaña. Sí. Y le eligieron entre la castración química o 2 años de cárcel. Eligió la castración química porque quería seguir investigando. Eso le causó una depresión espantosa y entonces inyectó cianuro en una manzana y le dio un mordisco. Y entonces se piensa que la manzana de Apple podría venir de ahí, pero Steve Jobs siempre ha dicho que no viene de ahí el origen. Lo niega, pero tendría todo el sentido. Tiene todo el sentido, pero parece que Jobs pensaba más en la manzana de Newton que cayó del árbol. Y que de ahí le viene la cosa. Que ¿no? son dos grandísimas interpretaciones, ambas relacionadas con la filosofía. Claro. Oye, tenemos un par de sonidos estupendos para terminar. Si quieres, puedes darlos paso. No sé si me quieres decir algo más. Bueno, simplemente en la película esta de Alan Turing vemos esta historia tan terrible de él y esa frontera que queda entre humanos y máquinas, lo que decía Descartes, podrán sentir y sufrir las máquinas, no ya pensar, sino sentir y sufrir. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir. No sé si nos van a creer los oyentes, yo por lo menos ahora mismo tengo la piel de gallina, te lo prometo, Daniel. Es uno de los monólogos más impresionantes de la historia del cine y estábamos hablando de emociones.
¿Verdad que sí? Y además lo curioso de esto es que nos sentimos identificados con ese androide, con ese robot que solo vive 4 años. Como dice Marco Aurelio, aunque nosotros podamos vivir 100, el momento de la muerte siempre está cerca, ¿no? Y lo curioso de este monólogo es que no estaba en la novela de Philip K. Dick, no estaba tampoco en el guión, y se lo inventó Rutger Hauer, el actor, el que hace de androide precisamente. Le dijo a Ridley Scott, vamos a probar esto, a ver qué te parece. Dijo, bueno, pues venga. Y fíjate cómo ha quedado ahí para la historia, ¿no? Se le ocurrió a él. Oye, también se dice que igual pudo estar inspirado, lo he oído en un poema de Rimbaud. Sí, en El barco ebrio, que es un barco el que habla, y habla muy parecido a como está hablando ahí Roy, el androide. He visto archipiélagos siderales, con islas cuyo cielo en delirio se abre para el que navega. Sé de cielos que estallan en rayos, sé de trombas, resacas y corrientes. Sé de noches, del alba exaltada como una bandada de palomas. Y, a veces, yo sí he visto lo que alguien creyó ver. Terminamos con Rimbaud, que por cierto fue considerado por Camus, el filósofo existencialista que también nos encanta y además Nobel de Literatura, como el más grande de todos los poetas. Así que aquí unimos guión, literatura, cine y filosofía en un final épico. Daniel, ha sido maravilloso. ¿En qué estarán pensando las máquinas ahora mismo? Si escuchan este programa, espero que les dé mucho para pensar, ¿no? Y mucho para dudar y reflexionar sobre sí mismas. Y sobre todo porque cuando también vamos por la vida, ¿no te da la sensación de que algunos de nuestros conciudadanos, de las personas que nos rodean, parecen androides? Sí, a veces tenemos que pensar más bien, más que piensan las máquinas, piensan los humanos o algunos humanos. Ahí lo dejamos hasta dentro de unos días, Daniel. Muchas gracias. Gracias.